Cabecita de algodón, el Tata Obrador, Andrés Manuel López Transformador o AMLO para los cuates. Si es, finalmente llegó el día que la mitad de México no quería que llegara nunca y la otra mitad ansiaba que ya llegara. Y no nos referimos al final de la Casa de los Famosos, que gracias a Dios ya se acabó también, sino al final del sexenio de Andrés Manuel, el líder morenista y ganador del concurso de la Casa de los Presidentes. ¿Pero realmente conoces al ya expresidente de México? ¿Logró pasar a la historia? ¿Sí se va a ir? ¿Hubo cuarta transformación? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus aciertos? Si Pedro tiene 5 manzanas y Juanito le quita 3, ¿de qué color es Juan? ¿Qué tiene que ver esta última pregunta con el video? Absolutamente nada, pero aquí también te la vamos a contestar. Esta es la biografía del último Tlatoani de México. Fueros, para nadie es un secreto que el expresidente, suena muy raro, que el expresidente AMLO es una figura altamente polarizante. Es como la ensalada del Kentucky, a esa madre la amas o la odias. Sin embargo, te caiga bien o te caigan las gónadas, es un hecho irrefutable que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue, es y seguirá siendo una figura central de la política mexicana actual. Sin embargo, hay que empezar desde el principio, y toda historia tiene el inicio. Y el inicio de esta historia fue en 1953, en el mes de noviembre, en donde el país que vería nacer a la Gomichela con Chamoy, veía también nacer al pequeño Andrés Manuel en el pueblo de Tepetitlán, dentro del estado de Tabasco. Una hermosa entidad en donde puedes hacer muchas cosas seguramente muy divertidas. Ahora, de acuerdo a la gran mayoría de historiadores, el pequeño Andrés gozó de un ambiente familiar muy bueno y también de una crianza tropical, alegre, convirtiéndose en alguien de mucha fe, el cual trataría de imponer esa fe en un futuro a todo el pueblo de México. Ahora, ya puberto, el joven Andrés finalmente se acabó yendo a la gran capital, al entonces Distrito Federal, a estudiar la carrera de Ciencias Políticas en el alma mater del 99.9% de los fans de Café Tacuba, la UNAM. Ahí, al parecer, a AMLO le encantó la carrera de Ciencias Políticas, ya que la cursó 2 veces, puesto que una carrera que tarda 4 años, él la terminó finalmente en 8 y se tituló hasta dentro de 14, pero esa es otra historia. Ahora, ya egresado como todo un leak, el joven AMLO, de la mano de una nueva amistad, en nombre del poeta que quería ser senador en ese entonces, Carlos Pellicer, ingresó a las filas del que sería su primer amor, en donde probaría la primera caricia, esa primera noche entre sábanas que nunca olvidaría jamás. Así es, estamos hablando de su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional. Así que cuando ese vecino cuarentón que todavía vive con su mamá salga con su playera chorreada del Che Guevara a decirte, ¿dónde estabas cuando el Fobaproa? Tú puedes decirle, ¿y dónde estaba tu actual expresidente o tu actual presidente cuando Salinas era el candidato imperial del PRI? Así es, estaba en el PRI. Pero afortunadamente AMLO se dio cuenta muy a tiempo de que, aunque ese era el amor correcto, estaba en el tiempo y en las circunstancias equivocadas. ¿Cuántos nos sentiremos identificados? Y es así que se desvinculó finalmente del partido que le enseñó a robar, que le enseñó a ser político, del Partido Revolucionario Institucional, a.k.a. el PRI. Todo esto para dedicarse a su otra gran pasión, que no es probar los mejores tacos de barbacoa a lo largo de todas las carreteras del país, sino dedicarse al pueblo. Y pues así saltó a la fama dentro del año de 1996, cuando encabezara violentamente la defensa de unos pozos petroleros dentro de Tabasco, para después encabezar también una manifestación desde esta entidad hasta la Ciudad de México, convirtiéndose entonces ya en una figura popular, por lo menos de este lado del país. Todavía le faltaba para ser una figura reconocida en toda la nación mexicana, pero bien dicen que siempre hay un bruto, un güey, que te hace la chamba a lo gratuito. Y el siguiente episodio que vamos a ver es cuando AMLO finalmente se catapultaría a la fama nacional y empezaría entonces su carrera por la presidencia de la República. Y todo esto se lo debe a quién más y a quién menos que a... ¿Estás satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Así es, durante el 2004, la popularidad de AMLO, al igual que el resorte del boxer de Sage cuando se prende, crecía y crecía y crecía.
complicando el tema de la renovación o de la candidatura a la presidencia de la República para Chente, Vicente Fox, quien en ese entonces era el actual presidente de México, triste y lamentablemente. Así pues, que se idearon un plan para bajar a una persona que realmente se empezaba a ganar el cariño de las masas por acciones populares dentro de este grupo social. Como por ejemplo, aquella de adjudicarse un predio para poder administrar ahí una calle que funcionara para que la gente pudiera transitar mediante el coche o caminando a la entrada de un hospital. Hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues no, porque finalmente Vicente Fox convenció a legisladores tanto del PRI como del PAN de atacar penalmente a AMLO por esta acción que era una tontería. Y finalmente, la cosa se hizo tan grande que buscaron el desafuero de López Obrador para poder meterlo a la cárcel, aunque fuera por un día, ya que de acuerdo a la ley, cualquier persona que hubiera estado dentro de prisión no podía ser candidato o candidata a la presidencia de la República, con lo cual dejarían fuera a AMLO de la candidatura del 2006, quedándose Vicente Fox y amigos con todo el pastel. Sin embargo, Chente consiguió absolutamente todo lo contrario. Volvió a López Obrador en un mártir que parecía encantado con la idea de poder ir a prisión, si es que eso le daba la fama nacional que tanto estaba buscando desde que buscó ser político. Así pues, entonces, en un escenario más surreal que una pintura de Dalí, fueron los propios legisladores del PAN los que terminaron pagando por adelantado una fianza, a pesar de que no había ninguna orden de aprehensión en contra de López Obrador. Y en lo más surreal que hayamos escuchado, era en ese entonces Felipe Calderón quien se había ofrecido gratuita y voluntariamente para tramitarle un amparo a AMLO y así no perder el fuero. De este modo, Vicente Fox quedó en un ridículo que hasta la fecha no lo ha podido superar, y AMLO quedó con la admiración ya no solo de la parte sur y centro del país, sino de México, que empezaba a conocer su nombre. Y fue así que con un AMLO lanzado con 30 puntos en las encuestas, incursionó en su primera carrera presidencial. Sin embargo, la oposición no estaría en ese entonces tan contenta con esto y buscó bajarlo a punta de comerciales como este. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Y fue así, catalogándolo como la versión tabasqueña de Voldemort, que a punta de chismes lograron también coadyuvar para que AMLO perdiera la presidencia dentro del 2006, a base de puros chismes. Y antes de que me digan, no, pues la perdió por el fraude de Calderón, ¿cómo vamos a ser tan brutos para creer en chismes? Pues nada más déjame decirte, Chupacabras, Jaime Maussan, Carlos Trejo o el romance entre Belinda y Nodal. ¿Quieres más? Así es, fueron simplemente chismes que buscaban infligir miedo en la población para que no votaran en ese entonces por López Obrador, con chismes tales como que si él llegaba al poder te iba a quitar tu casa, como si eso fuera constitucionalmente posible de entrada. Sin embargo, al final no nos vamos a meter ahorita con que si fue fraude o no fue fraude. Pero vamos a suponer en este punto que sí fue fraude. AMLO llevaba una ventaja de 30 puntos en contra de Felipe Calderón y al final, a días o semanas de la elección, apenas si mantenía el 3% de ventaja en contra de Felipe Calderón con Coca. Es decir, era casi un empate técnico. Y con 30 puntos, por más estado que le eches, no puedes hacerle fraude electoral a alguien que tiene más de 25 puntos de ventaja. Al final, la responsabilidad de que de 30 pasara a 3 se debió en buena medida al carácter, hay que admitirlo, un poco soberbio que ha caracterizado siempre a López Obrador, pensando que con haber llenado el Zócalo un par de veces luego del desafuero y que esta misma noticia lo hiciera tendencia nacional, le bastaba para así poder ser presidente de la República, llegando a cometer errores tan groseros, monumentales e infantiles como no presentarse a uno de los debates presidenciales. Ahora, después de esto, él se proclamó como presidente legítimo, alegando que hubo fraude por parte de Calderón y aliados, y también empezó a hacer manifestaciones dentro del Zócalo de la capital del país, las cuales duraron meses a pesar de que él no presentara ninguna prueba determinante para el caso comprobar que Felipe Calderón le había robado la presidencia. Y así fue como AMLO, al igual que yo en una fiesta entendiendo que nomás no se va a armar con la morra de la Ibero, me voy a mi casita a mimir, y AMLO hizo exactamente lo mismo, por lo menos hasta el 2012, en donde compitió con el copete más grande que ha nacido en Atlacomulco, Enrique Lávate el hocico Peña Nieto. Sin embargo, aquí la historia es muchísimo más breve, porque en este caso, sí, Peña Nieto le metió una turbo arrastrada a Milik. Entonces, él, como Godín Malacopa en el cumpleaños de la DRH, aplicó la misma. Vamos por la última y nos vamos. Yo voy a mi destino y voy a ganar.
Y llegó así el 2018, en donde Andrés Manuel López Obrador finalmente dijo que o se hacía presidente o se iba a la chingada. A ver, la chingada es el nombre de su rancho, ¿ok? No se me emperre. Y de esta manera, dentro de la última contienda electoral oficial en la que participó mi licenciado, le dio un baile a unos candidatos que estaban más apagados que un cuarentón viendo un catálogo de lencería de Wendy Guevara. Ricardo Anaya, José Antonio Meade y también el Bronco sufrieron la aplanadora de la ola López Obradorista que finalmente lo encumbró en el poder de la máxima magistratura que durante años, durante décadas, estuvo buscando y estuvo soñando. Bajo este contexto, ahora sí es momento de contestar algunas de las preguntas que se hicieron al principio de este video. Número 1. Mole. Juanito es color mole. Número 2. ¿AMLO realmente pasó a la historia de México? Esto es, sin lugar a dudas, un hecho. ¿Por qué? Porque va a pasar a la historia de México igual que lo han hecho todos los presidentes y expresidentes que hemos tenido hasta el momento, que por el simple hecho de serlos, ya tienen asegurada una página dentro del libro de historia de nuestro país. Si lo hizo para bien o para mal, seamos pacientes. Apenas terminó su mandato, su gestión. Desde el momento 1 en el que entregó la banda presidencial, por lo menos aparentemente, empieza a ser juzgado no por nosotros, sino por la historia. Y la historia no tiene preferencias. La historia finalmente lo va a catalogar como lo que fue con independencia de mayorías o minorías. Lo que sí es un hecho es que AMLO se convirtió, y por mucho tiempo, por lo menos hasta esta última elección, en el presidente más votado en la historia, de los presidentes más populares en tiempos recientes, y finalmente terminó como uno de los presidentes más poderosos, únicamente superado por su actual sucesora. López Obrador logró ese sueño de aquel niño en Macuspana, Tabasco. Logró poder y logró historia. Sin embargo, lo hizo a costa de aliarse con apellidos nefastos de nuestro país, como los Bartlett, como los Murad, como los Yunes y tal vez, solo tal vez, los Guzmán Loera. Sin embargo, López Obrador llegó y es un hecho ineludible el pensar que independientemente del partido que seas, no le cambió la vida a muchísimas familias de México y para bien. No lo puedes negar. Sin embargo, por otro lado también es innegable aceptar las alianzas que les acabo de decir y también otros datos espeluznantes, como los más de 195,000 vidas que se perdieron durante su gestión por la ola de violencia que no supo o que no quiso parar. López Obrador al fin pasa a los anales de la historia, con una mayoría que le quiere seguir creyendo y una minoría que le teme más que no. Si quieres conocer más a fondo sus aciertos y sus errores, porque hay de los dos, acompáñanos en el siguiente video. Por mi parte y de mi equipo de trabajo hasta el momento, esto es todo. Esta fue la historia del último Tlatoani del Imperio Mexicano, del último caudillo de la revolución, del 3 veces candidato y hasta el momento una vez presidente, Andrés Manuel López Obrador.